maestro que diga, pues, yo no he hecho nada porque el profesor Rumichi ha dicho que eso no interesa. Yo no digo eso, por si acaso, yo estoy diciendo que allí donde se pueda, se debe hacer. En el ejemplo de la maestra, el alumno, se supone que la competencia de producción de texto, el hecho de hacer una, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía, profesor, el que ha hecho los alumnos? Teatro de sombra. Teatro de sombra. Sí. Ya, pero Un teatro de sombra. Ya, pero primero tenía que hacer un libreto, ¿no es cierto? Un libreto, sí. ¿Ya ve? Sí. La profesora no ha estado atento en cómo hizo el libreto. Se dan cuenta que la evidencia eran 3 cosas. El libreto es el producto. El cómo lo hace, si yo estoy en la clase presencial, sí yo voy a ver cómo hace un libreto. Y eso también es evaluación. Y ojo, le voy a preguntar qué es un libreto, clase de libreto, conocimiento. Ahí están las evidencias. En el caso de retroalimentación, ella no puede hacer, en esta modalidad, no puede hacer una retroalimentación, o no puede ser, perdón, primero un acompañamiento al proceso de construir un libreto. Pero sí lo puede hacer al producto final. Pero luego hay las debilidades de que no todos han hecho el producto. Entonces hay que tener paciencia en esto, hay que tratar que por lo menos cumplan por allí, pero no con la exigencia de otros alumnos que sí pueden tener las herramientas como para hacer esto. ¿Se dan cuenta? Porque es importante conocer los conceptos primero, ¿no? Evidencias, 3 tipos de evidencias, para encajarlo en esta modalidad, ¿no es cierto? El producto es fácil, te lo envían, tú lo acopias, ¿y qué es para ti? Para ti es el portafolio, y para el alumno también es el portafolio. Para ti le puedes poner repositorio, para el alumno es el portafolio, ¿no? Pero es el portafolio de los productos, no es el portafolio de los desempeños. ¿Estamos? Tú no sabes, de repente el papá le hizo ese producto, ¿cierto? Miren que hay toda una oleada conceptual de que las tareas iban a perder vigencia. Como en Chile ya no hay tareas. ¿Por qué? Porque la tarea es un producto que te lo hace el alumno y el maestro se queda con la duda de que si lo hizo o no lo hizo. Entonces iban a prohibirse las tareas a nombre precisamente de este concepto doctrinal de lo que es una evidencia, porque más vale el proceso, el cómo hace el alumno las cosas, que el producto que alcanza, porque tú no vas a garantizar que el alumno lo está haciendo. De todas esas cositas hay que tener en cuenta. Yo creo que Gilmer aquí está, profesora Elsa, por favor, pero por lo menos, ¿sabe qué? Sí, profesora Elsa y profesor Gilbert, sí ustedes pueden hacer un intento de mirar los intentos de los maestros. No sé si me dejé entender, ¿no? Doctor David, disculpe que lo interrumpa, para complementar lo que decía la profesora Mari, que de repente los directivos le vamos a solicitar todos los trabajos de los chicos. No. Cuando nosotros nos hemos reunido, Mari, y de repente por la interrupción que tú has tenido con tu equipo celular, nosotros hemos dicho que tenemos que estar al pendiente si todos los alumnos cumplen con las actividades. ¿Por qué? No para realizar una evaluación, sino para poder hacer una atención personalizada. Porque si, por ejemplo, Juanito, Pedro y Miguel me cumplieron, pero Juanito no me cumplió, entonces, ¿por qué no me cumplió? Tengo que ver, tengo que indagar, ¿para qué? Para saber por qué el alumno no cumplió con la actividad. Y como tú mencionas, bueno, no tuvo luz, no tiene los materiales, entonces poderle dar las alternativas de cómo él lo puede hacer. De repente no como lo plantea el reto, pero una alternativa similar. De repente yo he observado esos teatros que te han mostrado tus estudiantes. Él puede coger una caja de repente de zapatos, puede cortar las siluetas. Si no fue negra, puede coger de repente un color para pintar. Si no tuvo color, algunas mamás trabajan o cocinan con carbón, de repente por ahí pudo coger un poquito de carbón y pintar la siluetita, algo que lo ayude al estudiante a salir, no parametrarse en lo que se pide, porque tenemos que entender que no se cuentan con los recursos, tenemos que darles algunas alternativas para que el alumno pueda cumplir con la actividad. No lo pudo representar, pero sí lo pudo grabar, o diferentes alternativas que le permitan a él sentirse satisfecho y sentir que cumplió, porque ese estudiante está pendiente de que los otros compañeros sí cumplieron y por qué él no cumplió, y de repente se siente mal. Entonces no es la intención esa,
ni la intención de que ustedes como maestros tengan al final, bueno, todos los trabajos de los chicos. No, la intención es identificar por qué el estudiante no lo cumplió para hacer una atención personalizada con él, para brindarle alternativas en el que el estudiante pueda llegar al logro del aprendizaje de esa sesión. De repente alternativas diversas que le permitan a él poder llegar a lograrlo. Entonces, no nos preocupemos porque al final se les va a evaluar a ustedes su desempeño por la cantidad de trabajos que presentaron los chicos. No, la evaluación que a ustedes se les hace, y no es una evaluación, sino un acompañamiento, un monitoreo, es qué estrategias ustedes utilizan para llegar al estudiante, para lograr que esta estrategia que ha planteado el Ministerio de Educación de Aprendo en Casa tenga el fruto esperado, ¿no? Entonces, por eso es que es el seguimiento, el acompañamiento, por eso es que nos reunimos cada fin de semana para ver esas expectativas que tienen ustedes, esas dificultades que tienen los chicos. Es más, he programado una reunión para el día sábado, al cual quiero aprovechar antes que de repente se me corte y se me vaya, a la señora Doris y al profesor David y a Jessica, si tengo la oportunidad. Este día sábado a las 4 de la tarde tengo una reunión así por este medio, por el Zoom, con las madres de familia, una representante por cada sección, para poder escucharles a ellas cómo van con ese acompañamiento. Recordemos que el padre de familia ahorita es nuestro aliado, es la fortaleza en este desarrollo. El padre de familia ha tomado en casa el rol del maestro y es vital que el padre de familia también se encuentre con las orientaciones de vida, tranquilo, y tampoco no se estrese, porque hay muchas mamás que muchas veces estresan a los chicos y le hacen transcribir cantidad de textos, de situaciones que más bien al chico lo están saturando. Entonces tengamos claro, colegas, que no es una evaluación así rígida con ustedes, es un acompañamiento que estamos haciendo, un monitoreo, un seguimiento para brindarles a ustedes también esa tranquilidad, esas pautas para poder establecer estrategias. Por eso es que en esas reuniones intercambiamos experiencias para ver cuál es la más adecuada y poderla aplicar. Y recordemos que los grupos de los cuales nosotros trabajamos, hay diversidad de realidades y nosotros tenemos que ir adecuando nuestro trabajo a ello. Por eso ahí voy, doctor David, como usted nos ha planteado, es difícil hacer la retroalimentación, pero el maestro sí hace un reforzamiento. Entonces, en ese reforzamiento, algunos maestros utilizan simplemente mapas conceptuales que nos indicaron que de repente era muy frío, que no tendría de repente mayor acogida y aceptación y podía complementar los conocimientos del estudiante. Trabajan PDFs, trabajan audios, trabajan videos. ¿Usted cree que este material que utiliza el maestro es el adecuado? Doctor David. Atención. Listo. Te doy paso. A ver, yo no he dicho que no se puede hacer la retroalimentación, sí, pero hay que buscar las mejores estrategias. Ajá. Les dije que la retroalimentación por descubrimiento no se podía, ¿no es cierto? Yeah. Aquella en que nosotros tengamos que ver a los niños y cómo están haciendo su producto, esa no se va a poder hacer. Bueno, bendiciones para quien y bienaventurados aquel que lo puede hacer, porque lo puede estar observando utilizando el Zoom, etcétera, ¿no? Utilizando otras herramientas, pero no. Pero la descriptiva sí. Y lo que usted me está planteando de los mapas conceptuales, si tú le envías a un alumno, le envías una cartillita, ¿no es cierto?, en la que le repasas, ¿no es cierto?, lo visto en la televisión, en la radio o en la web, es muy bueno. Estás haciendo retroalimentación, estás haciendo reforzamiento. Y aquí quiero aclarar una cosa, aprovechando, recuerden que la 093 estaba pensada para una etapa presencial, que supuestamente bien, claro, se venía. Sí, pero como dijo Yesita, ya se dio una 184. Norma, creo que la 184. 84, sí. La 84 definitivamente 84. Ya no se va a dar. Ya no se va a dar, de tal manera que cuando la 93 y la 88 te decían del portafolio, el portafolio, ¿qué te decían, por favor? Y aquí debemos ser claros y enfáticos. La 88 y la 93 te decía que el portafolio iba a ser revisado en la etapa presencial. Bórrense eso de la cabecita ya, bórrense de la cabeza. Esto es que no van a estar armando un portafolio, un archivo, un repositorio, un archivo
y en la que después lo van a revisar, eso no se va a dar. Entonces no queda otra alternativa que la etapa simplemente a distancia. Pero recuerden que hay dos normas, por eso les digo a ustedes, profesora, si ustedes les distribuyen virtualmente la 88 a los maestros, sería bonito porque la 88 es doctrinal también. Y la 88, la 93 es la complemento de la 88. Atención, la 88 te decía aprendo en casa, la única modalidad, ¿no? Y ahora resulta que la 93 también te dice que es aprendo en casa, pero te hace un agregado, estimados colegas. ¿Cuál es el agregado? El agregado te dice, maestro, aprendo en casa sigue siendo el eje en la distancia. Sigue siendo el eje. Ahora, ¿qué vas a hacer adicional a lo que hacías antes? ¿No? Ahora te voy a obligar, dice la norma, a que tú hagas, digamos, un trabajo ya con competencias y todo eso, con las actividades que dan la televisión, la radio y la web. Quiere decir que el maestro no puede inventar clases adicionales, no puede darle otro tema si no es el tema de la televisión, de la radio y de la web que le toca esa semana, maestro. No estén programando otro tipo de clases. Atención, mira, yo quisiera leerles lo siguiente. A ese tipo de actividades, ¿sabe cómo le ha puesto el ministerio? Actividades de aprendizaje complementarias. ¿Ya? Quiere decir que con la 88 trabajaba simplemente aprendo en casa y ahora trabajas dos aspectos. Trabaja, aprendo en casa, que es el eje, y trabaja las actividades complementarias y te pone un pare y te dice, maestro, no me programes otras clases. Yo no quiero verte preparar otras clases. Solamente las clases, que los activos de clases, los intentos de hacer por ahí una diagramación de clase es de las actividades. ¿Por qué razón, estimados colegas? Acuérdense bien que es aprendo en casa. El ministerio funge de maestro. Han contratado artistas y maestros y todo eso, y te han empaquetado clases. Las clases ya están hechas de arriba. Están hechas arriba, ya están las clases. Está el inicio, está el proceso, está el cierre. ¿Qué pasa el ministerio? Que en cada una de esas clases te deja actividades. Te deja actividades para que el alumno la haga. Esto es lo que te corresponde a ti. ¿Y qué te dice el ministerio? Miren, atención educativa a distancia. Los docentes deben planificar actividades de aprendizajes complementarias, te dice. ¿Ya? Uno, ¿cuándo se implementan los aprendizajes complementarios? ¿Cuándo? Cuando se requiere contextualizar. Acuérdense, el principios y conceptos del currículum. Un currículum, si las clases ya están empaquetadas del ministerio, entonces las clases son no diversificadas. Está hecha para todo el país. Y las actividades también que las afloja, disculpen la expresión, el ministerio, no están contextualizadas. Entonces el ministerio dice, esas actividades que son a nivel nacional, trata de contextualizarlas, ¿no? Y te dice, se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad. De tal manera que la actividad le echas, ¿qué cosa? Dosis y condimento de tumbe. De tumbes, ¿no? de tu contexto. Tumbe, le echas de tu contexto, le echas condimentos. ¿Ya? 2. Se requiere realizar cambios para la actividad, se adecúa a los niveles de competencia. ¿Se han dado cuenta que las clases son por ciclos? Son por ciclos. Sí, son por ciclos. Entonces, por allí ustedes como que ven los desempeños, qué es lo tanto que puede hacer de esa clase nacional, qué es lo que puede ser el niño, sus aprendizajes previos, si realmente es tranca lo de Lima, o si lo puedes adaptar a lo que tú sabes que tus niños saben o saben hacer, ¿cierto? 3, ¿qué dice? Que las clases complementarias o las actividades de aprendizaje complementarias se considera necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información. ¿Pero más información de qué? De otras cosas.